Hola, ¿cómo están? En este video les traigo un ejercicio donde tenemos un triángulo o oblicuángulo de este estilo y la consigna puede ser o bien que calculen todos los ángulos interiores de ese triángulo o que calculen alguno en particular, que puede ser también que tengan algún problema donde les da los datos solamente de los lados del triángulo y ustedes tienen que calcular un ángulo, ¿sí? Vamos a arrancar con eso. Lo primero que tenemos que hacer siempre que tenemos un triángulo oblicuángulo es ubicar los vértices que van a ser los ángulos A, B y C, ¿sí? Los pueden ubicar, esto acuérdense que puede ser de diferente manera. Pueden ubicar A, B y C o arrancar de arriba A, B y C, no hay drama. Lo que sí es importante es que después pongan de manera opuesta, cruzada, la misma letra en el lado. Es decir, si acá puse el ángulo A, este lado va a ser el A. Si ustedes pusieron el A arriba, este lado va a ser el A, tiene que ir cruzado. Si acá yo puse el B, este lado, el 6, va a ser el B. Si acá puse el ángulo C, este lado, el 5 centímetros, va a ser el C. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que hacer antes de arrancar a resolver cualquier tipo de triángulo o oblicuángulo. Pongo A, B y C en los vértices que van a ser los ángulos, ¿sí? Este va a ser el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Y de manera opuesta la misma letra en los lados. Una vez que identificaron esto, yo siempre aconsejo marcar los datos, escribir cuáles son los datos que ustedes conocen de ese triángulo. Por ejemplo acá, ¿cuáles son los datos que conocemos? Fíjense, solamente los lados, no conocemos ningún ángulo. Justamente puede ser lo que les esté pidiendo calcular el profe, la profe, pero el tema es que conocemos el lado A, que es 6,5 centímetros, el lado B, que es 6 centímetros, y el lado C, que es 5 centímetros. Conocemos los tres lados, no conocemos los ángulos. Esta es la parte donde yo tengo que mirar los datos y en base a qué datos tengo, saber si tengo que usar el teorema del seno o el teorema del coseno. Fíjense, si ven acá, tenemos un dato de cada letra, un dato de A, un dato de B y un dato de C. De ninguna de las tres letras conocemos los dos datos, el lado y el ángulo. Acuérdense que la condición necesaria para que yo pueda usar el teorema del seno es conocer el lado y el ángulo de alguna de las tres letras, puede ser de cualquiera. En este caso, conozco un dato de cada una, entonces esto lo que a mí me indica es que voy a tener que usar el teorema del coseno. Acuérdense siempre que si tienen un dato de cada letra y no pueden calcular ningún otro valor, porque a veces pasa que tienen dos ángulos, entonces pueden, sabiendo que los tres suman 180, calcular el tercero y ya cuentan con más valores. En este caso tienen tres y como no conocen ninguno de los ángulos, mucho menos dos ángulos, entonces no pueden calcular más nada. Una letra de cada uno indica que voy a usar el teorema del coseno. Acuérdense que el teorema del coseno son tres formulitas. Hay videos anteriores donde explico bien esto, bien detallado el teorema del seno, el teorema del coseno. Hay varios ejercicios. Este video es exclusivamente para ver cómo lo uso para calcular un ángulo al teorema del coseno. Si tengo los tres lados, no habíamos visto ninguno así, si tengo los tres lados y tengo que calcular un ángulo. O me pide calcular los tres y bueno, tengo que empezar por uno, después vemos los otros. Tiene tres fórmulas que en realidad yo siempre digo, es la misma, lo único que cambia es la ubicación de las letras, se combina la ubicación según qué tengo que calcular yo. Entonces, supongamos que a ustedes la profe, el profe les pide calcular el ángulo C. O tienen un problema donde el ángulo que les pide calcular es este que está acá, el C. Podría ser cualquiera. Pero si les pide calcular el ángulo C, ustedes van a elegir la fórmula que arranca con el C al cuadrado afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, ahora la vamos a escribir, termina teniendo el ángulo C escrito. Entonces esa va a ser nuestra incógnita, eso es lo que vamos a calcular. A todo el resto, que es la relación de los lados, ya la tenemos, porque conocemos los tres lados, ¿sí? El A, el B y el C. Entonces tengo que ver que el ángulo que yo tenga esté escrito acá atrás, que siempre es el mismo que el de la letra de acá afuera, digo yo, el de la letra que está a la izquierda sola, a la izquierda del igual. Si me pide calcular el ángulo B, elijo el que tiene el B. Si me pide calcular el ángulo A, elijo el que arranca con el A, ¿sí?
Si me pide calcular los 3 ángulos del siguiente triángulo, arrancan con el que a ustedes les guste más, ¿sí? El que les parezca mejor, si quieren arrancar en orden, con el A o con cualquiera, no hay problema. Yo acá voy a hacer de cuenta que me está pidiendo el C, ¿sí? O que me pide los 3 y yo voy a arrancar con el C. Entonces arranco con la formulita, perdona que va al cuadrado, que tiene el C al cuadrado ahí afuera, ¿sí? Que acuérdense, siempre es a cuadrado más b cuadrado, se combinan las otras dos sumando c elevadas al cuadrado, menos 2 por a por b, por el coseno de la misma letra que tengo ahí, el ángulo C. Esa es la fórmula desde la que vamos a arrancar a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero despejar el ángulo C. En este caso, yo antes de empezar a reemplazar, fíjense que todos estos lados, ustedes los conocen, ¿sí? C, A, B, cuando vayan reemplazando acá, hasta acá pueden reemplazar bien. Lo único que no conocen es el ángulo. Entonces coseno ahí, al reemplazar el ángulo C, no lo van a poder reemplazar. Esa va a ser nuestra incógnita. Yo antes de reemplazar con los números, me gustaría en este caso modificar un poquito la fórmula. A veces el profe, la profe ya se los da modificada. Yo lo hago desde acá para que ustedes de paso vean cómo se hace, por si no se las dan aparte ya modificada. Y despejar un poco el ángulo C, dejarlo un poco más solo, por lo menos el coseno de C, dejarlo solo y traer para este lado varias, ¿sí?, cuestiones de acá que las vamos a pasar para este lado. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una ecuación donde ustedes tienen que calcular esto, entonces esto sería como la X. Entonces yo voy a pasar todo esto para acá, lo que esté sumando lo paso restando, lo que esté multiplicando lo paso dividiendo y después vamos a reemplazar para ir llegando a calcular el ángulo C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a correr un poquito el igual para que me quede espacio. Creo que ahí alcanza, espero que no traiga problemas para el entendimiento, pero bueno, es para que me quede el espacio ahí. ¿Qué pasa? Yo tengo que sacar esta a al cuadrado y b al cuadrado, son valores que siempre son positivos, están sumando. Respecto a la variable que yo estoy usando acá, se están sumando. Entonces, esa a cuadrado y b cuadrado, o si están usando la a acá afuera, acá va a ser b y c, no importa, funciona igual. Esos dos que están elevados al cuadrado al principio de la fórmula, los traigo para este lado restando. Entonces me queda c al cuadrado menos a al cuadrado, en este caso, menos b al cuadrado. ¿Sí? Estos dos que eran positivos los crucé, acá no queda mucho claro que se cruzan, pero bueno, vienen de este lado pues yo traje el igual. Vienen de la derecha del igual a la izquierda restando. Sobre. Y acá es donde generalmente viene la confusión. Fíjense que ustedes tienen menos 2 por a por b multiplicando a coseno de c. El error más común es que a esto lo pasen sumando para acá, porque ahí está restando. Pero el tema es que tienen que ver qué está haciendo esa parte, ese término, con respecto a la variable, ¿sí? A la variable c. Este menos 2 por a por b está multiplicando al coseno de esa variable. Entonces pasa dividiendo para este lado. Es como cuando tienen 2x igual a 5 y tienen que pasar este 2. Este 2 está multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿sí? Es lo mismo. Esto está multiplicando, es un valor negativo en un principio, ¿sí? Porque ahí tengo menos 2 por, y está multiplicando a coseno de c. Entonces lo paso dividiendo y tiene que conservar el signo, ¿sí? Tiene que conservar el signo, entonces pasa, acuérdense que si yo tengo negativo el número con x que divide, usamos los mismos, yo a esto lo resuelvo haciendo 5 dividido menos 2, no le cambio el signo. Cuando algo pasa de dividir a multiplicar, no cambia el signo, ¿sí? Conserva, si es negativo, conserva el signo negativo. Entonces eso hago ahí, paso menos 2 por a por b, dividiendo. Y allá me queda coseno de c. ¿Sí? Bien. Poner un poquito más abajo. Entonces, vamos a reemplazar ahora. ¿Qué tengo arriba? C al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto que está acá, lo conozco todo. Lo vamos a reemplazar por los números y vamos a hacer la cuenta en la calculadora a ver cuánto me da. C al cuadrado, C dijimos que era 5, 5 al cuadrado. Menos el a al cuadrado, 6,5 al cuadrado. Menos el b al cuadrado, 6 al cuadrado.
menos 2 abajo por el A, que es 6,5, por el B, que es 6. ¿Sí? Y acá me queda coseno de C. Cualquier duda, siempre insisto con lo mismo, pausan el video, retroceden, lo vuelven a ver, eso es lo bueno de los videos. Acá lo que hicimos fue solamente reemplazar A, B y C por los valores que yo ya sabía. El 5 en el C, el 6,5 en el A, en los dos lugares, arriba y abajo, ¿sí? Y lo mismo con el 6 en lugar del B, arriba y abajo. Ahora, vamos a hacer la cuenta. Yo aconsejo hacer la cuenta arriba, veo que me da. Hago la cuenta abajo, veo que me da. Y después hago una división. Acuérdense que siempre, esto es como una línea de fracción. Siempre hago lo de arriba dividido lo de abajo para llegar al número decimal, que va a ser más fácil terminar de hacer el cálculo. Yo estos cálculos ya lo hice. Arriba esa cuenta da menos 53,25. ¿Sí? Si hacen toda esta cuenta, prueben de hacerlo, pero bueno, esa es la idea, que hagan toda esa cuenta arriba y la cuenta de abajo que me da menos 78. Esto es igual al coseno de C. Y ahora hago lo de arriba dividido lo de abajo. Eso va a ser igual al coseno de C. Lleva un tiempo, tienen que ir haciendo con cuidado, con paciencia. Esto me da 0,68. Traten de usar por lo menos 2 decimales. Si usan más, mejor. Mientras más usen, más exacta va a ser la cuenta, pero por lo menos 2. Si usan un solo decimal, un solo número atrás de la coma, es bastante inexacto el resultado. Por lo menos 2 decimales. Y acá el último paso es pasar este coseno en su función inversa para este lado. Yo siempre digo, me gusta escribirlo como aparece en la calculadora, que es con coseno menos 1. Fíjense que los 3 botones de sin, cos y tan que tiene la calculadora, arriba, depende de qué calculadora estén usando, puede aparecer en amarillo o en blanco, pero aparece arriba muy chiquitito de cada uno de los botones, el coseno con un menos 1, el sin con un menos 1, el tangente con un menos 1. Esa es la función inversa. Coseno pasaría para este lado con un menos 1, así aparece escrito. Y entre paréntesis pongo el 0,68 que me dio. Esa cuenta que la vamos a hacer en la calculadora va a ser el valor del ángulo C. ¿Sí? Esa cuenta, ¿cómo hago que aparezca el coseno menos 1? Aprieto el Shift en la calculadora y después coseno, ¿sí? Algunos celulares en vez de Shift tienen un botón que es de inverso, que aparece así, INB, ¿sí? También puede aparecer eso. Me he encontrado en calculadoras en celulares que en vez de Shift tienen ese botón, pero funciona igual. Aprietan ese botón y después la función coseno en este caso y les va a aparecer con un menos 1. El tema es que vean que aparezca justamente este menos 1 acá, ¿sí? Entonces, Shift coseno 0,68 entre paréntesis y eso nos da un ángulo de 47 grados. Acuérdense de apretar, una vez que tienen el resultado, aprieten el botón de grados de la calculadora. Me da 47 grados, 9 minutos. El botón de grados es un botón que tiene un simbolito de grado y después como unas comas así generalmente acá. ¿Sí? 2 o 3, no me acuerdo bien cómo es. Pero que es el que les divide ese número que les dan decimal, se los marca bien, se los calcula bien en grados, minutos y segundos. Yo a mis estudiantes les pido que trabajen con valores generalmente solamente de los grados, ¿sí? Si el profe, la profe les pide todo el detalle, grados, minutos y segundos, está perfecto, porque es la manera más exacta de escribirlo. Yo lo que hago es pedir solamente los grados, entonces miran los minutos, ¿sí? Y es hacer justamente como si fuese un redondeo del ángulo. En este caso es 47 grados y los minutos, que es el que sigue, es 9 nada más, es un número muy chiquito. Acuérdense que los minutos van de 0 a 60 en el sistema sexagesimal de los grados. Entonces, si yo quiero redondear, lo que yo les planteo es, si supera los 30 minutos, redondeo un grado hacia arriba. Si no supera los 30, dejo el ángulo en la cantidad de grados que esté. En este caso, como son 9 minutos nada más, dejamos el ángulo en 47 grados. ¿Sí? Este ángulo, el C, que calculamos recién, es de 47 grados.
¿Qué pasa? Si solamente les pedía calcular ese ángulo, el problema ya está, terminaron. Si el ejercicio era calcular los tres, ahora lo que sucede es que ustedes acá en los datos ya pueden agregar el ángulo C. 47 grados, ¿sí? Entonces, para calcular alguno de estos otros ángulos, supónganse que ustedes quieren calcular ahora el ángulo A, pueden utilizar el teorema del seno, porque ya conocen el lado y el ángulo C. Entonces, como tengo el lado y el ángulo C, hago el teorema del seno. Hay muchos videos sobre el teorema del seno para calcular ángulos, para calcular lados distintos, búsquenlo en el canal. Siempre traten de mirar en base a las listas de reproducciones que voy armando, que está bien por tema ahí para que no se les mezclen temas distintos. Elijo teorema del seno, uso C con A y voy a poder calcular el ángulo A. Y una vez que ya tengo, también se puede hacer esto mismo, ¿sí? Si se les hace más fácil esta cuenta, es un poco más larga, pero si se les hace más fácil, pueden elegir la formulita que tiene el A al cuadrado acá afuera y hacen el mismo procedimiento y calculan el ángulo A, como ustedes quieran. Después, una vez que ya tienen dos ángulos, al tercero, acuérdense que lo calculan simplemente haciendo una suma o una resta, como más fácil se les haga, sabiendo que los tres suman 180 grados. Todos los ángulos, en todos los triángulos se cumple que los tres ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Entonces, si tengo este valor, hago la cuenta para ver cuánto me falta para llegar a los 180 y ya está el tercero, ¿sí? Esto es si el profe, la profe o el ejercicio que están resolviendo justamente les dice que hay que calcular los tres ángulos del triángulo. Si no, si solamente pide esto, ya lo calcularon acá, ya está, terminaron ahí el problema, ¿sí? Espero que les haya servido. Voy a hacer otro video con un problema, una situación así muy similar, pero aplicada a un problema para responder también el valor de un ángulo en particular. Nada más, vuelvan el video, retrocedan, vuelvan a verlo varias veces. No se renieguen si hasta ahora no se entendió, es difícil este tema. Repásenlo, véanlo varias veces, es cuestión de práctica. Recomienden el canal a quien lo necesite. Muchísimas gracias por todo, suscríbanse y hasta luego.